Hoy es un día especial. Este día lo hizo el Señor para bendecir tu vida, para bendecir tu casa, para bendecir tu familia. Amén. Así que saludamos a todas las personas que están conectadas a este servicio, a esta reunión del día de hoy, porque sé que Dios ha de bendecirnos. Amén. Y el tema de hoy está titulado: Hoy es día de buenas noticias. ¿Cuántos saben que hoy es día de buenas noticias? Hoy es día de buenas noticias. Y si alguien pondría otro título también: el Evangelio cambia. Diga conmigo: el Evangelio cambia. ¿Qué hace el Evangelio en nuestras vidas? Viene a cambiar, a producir cambio. Ese es el Evangelio que Jesús nos trajo. El Evangelio que Jesús trajo fue un Evangelio de perdón, fue un Evangelio de misericordia y fue un Evangelio de compasión. El Señor sintió compasión por los perdidos. Vio a Israel que estaba como oveja que no tenía pastor y sintió compasión de ellos. Pero no solamente fue un evangelio compasivo, sino un evangelio perdonador. Jesús dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos. Todos nosotros estábamos perdidos. Y gracias a Dios por su perdón. El Evangelio de Jesús es un Evangelio de perdón. Y lo tercero, el Evangelio que Él nos vino a dar fue un Evangelio misericordioso, con misericordia. Jesús dijo: ya no quiero más sacrificio, yo quiero es misericordia. Y las personas del momento no entendieron el Evangelio que Jesús trajo. Y porque ellos tenían una actitud religiosa legalista, mas no compasiva. Ponían cargas en los demás que ni ellos mismos llevaban. Eso eran los religiosos de aquel momento. Pero el evangelio que Jesús trajo no fue un evangelio de cargar a la gente con reglas, con normas que ni siquiera ellos cumplían. Jesús tuvo un evangelio misericordioso, con misericordia. También tuvo un evangelio que nos trajo a todos, un evangelio perdonador, que perdonaba el pecado pasado, presente y futuro. Y un evangelio de compasión, que sacó a las personas de donde estaban. Juan capítulo 8 nos narra la historia de que Jesús llegó al templo y Él estaba enseñando. Y mientras estudiaba esta escritura, yo me imagino, porque nada sucede por casualidad, yo me imagino que algunas personas que estaban escuchando la conferencia, la palabra, el tema que Jesús estaba predicando, muchos posiblemente, como era una trama allí, posiblemente dijeron: vamos a ver, vamos a tentarle. Y fueron y buscaron una mujer que estaba cometiendo adulterio. Y se la trajeron a Jesús para ver qué decía Él, pero no se acercaron a Jesús con el deseo de que se cumpliesen las escrituras, o con el deseo de que no están honrando a Dios y queremos honrar a Dios. No, se acercaron a Jesús con una intención tan extraña, tan rara, tan fea, tan horrible, que Jesús les hizo ver a ellos que su condición era tan igual ante Dios y aún ante Él, tan igual y merecedora del mismo castigo. Tanto la mujer que le trajeron como sus vidas también merecían el mismo castigo. Y Jesús le dijo:
yo no voy a ser su juez, que lo juzgue sus propias conciencias. Y el que se sienta sin pecado, que lance la primera piedra. Y todos, acusados por sus propias conciencias, comenzaron a irse uno a uno. Pero Jesús les trajo un evangelio diferente al que ellos tenían. Ellos tenían un evangelio legalista, religioso y tradicional. No se preocupen que ese mismo evangelio lo teníamos nosotros. Antes de llegar a Jesús también teníamos un concepto de Dios. Pero Jesús trajo el evangelio y usted lo recibió, y ese evangelio vino a traer cambios en cada uno de nosotros. El evangelio de Juan, capítulo 8, dice la escritura lo siguiente. Juan 8, desde el versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Ya era la mañana, ya estaba en el templo, pero él había estado en el monte de los olivos, estaba orando, intercediendo. Me imagino que estaba orando por los perdidos, orando, ustedes saben. Dice, volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos mandó Moisés a apedrar a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían ellos, tentándoles para poder acusarle. Sus intenciones no eran buenas. Esto decían no por querer agradar a Dios, no por querer que las cosas se hicieran como aún las escrituras decían o Dios establecía, sino tentándole. Dice, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Este tema lo discutimos en familia y sacamos muchas conclusiones sobre lo que Jesús escribía en tierra. Y nos fuimos al libro de Jeremías, y nos fuimos al Antiguo Testamento, y allí Jeremías decía lo que Jesús estaba escribiendo en polvo, en esa tierra que él estaba inclinado. Pero por allí no me voy a inclinar porque Jesús lo que le estaba enseñando aquí, enderezándose Jesús, dice el verso 10, el 9, pero inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella le respondió, Señor. Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Me gusta mucho verso 10 y verso 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pedimos la asistencia del Espíritu Santo en esta mañana, que tu palabra, Señor, venga a producir el efecto
con el cual ella es enviada a cada uno de los corazones aquí presentes. Espíritu Santo, que cada vida sea tocada por ti. Espíritu Santo, tú eres el invitado a este servicio. Espíritu Santo, que cada uno de nosotros seamos transformados con tu poder, con tu intervención divina. Que tú puedas intervenir en esta reunión. Que tú puedas intervenir, Espíritu Santo, para obrar en sanidad, en liberación, en restauración, para que tú puedas ministrar, Señor, a nuestros corazones. Porque sabemos que tú quieres traer cambios en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, como les decía, el Evangelio cambia. ¿Cuántos saben que el Evangelio cambia? Cuando el Evangelio llegó a esta persona, llegó para cambiarla. Esta persona, aún antes de llegar al templo, ¿cómo creen ustedes? ¿Qué pensamiento creen ustedes que ya llevaba esta mujer cuando fue encontrada por los fariseos, los escribas, en pleno acto de adulterio? Y ya todos conocían que la ley de Moisés decía que tal persona debía morir a pedrada. Esta persona no había llegado al templo. ¿Y qué pensamientos cruzaban en su mente? Que ya no había más nada que hacer. Esta persona ya por los actos los cuales la comprometían, ella dijo: ya no tengo esperanza alguna de salvación, ya no se puede hacer nada. Y yo me imagino que los hombres que la tomaron, los hombres que la llevaban, no le iban dando palabras de consuelo. Yo me imagino que los hombres que la llevaban al templo, aparte de querer tentar a Jesús, yo veo en mi imaginación qué le irían diciendo a esta mujer. Le estarían diciendo: ¿sabes qué? De esta no te salva nadie. ¿Sabes qué? Ya eres una mujer muerta. Y sabes cómo mueren las personas que son halladas en adulterio. Están apedradas y te vamos a llevar al templo. No podemos invalidar la ley de Dios. Bueno, ¿cómo se sentía esta mujer aún antes de llegar? Vamos a mirar cómo se sentía antes de llegar al templo. Antes de ser tirada allí en el templo para ser condenada. Se sentía, condenada por los hombres que la hallaron en pleno acto de adulterio. 2, ya ella internamente se sentía muerta, acabada. Ya no había esperanza alguna. Porque el evangelio que se predicaba antes de Cristo era un evangelio sin misericordia. El evangelio basado más en la tradición, en la ley, basado más en las costumbres que en el perdón, que en la compasión, que en la misericordia. Pero Jesús dijo: este es el escenario para mostrar el evangelio, el verdadero evangelio, el evangelio que vengo a traer, el evangelio que vengo a dar. Porque el evangelio de Jesús, ¿sabes qué? El evangelio que Él vino a mostrarnos, que el cual usted tiene que mostrar. Porque nosotros tenemos que mostrar ese evangelio. Y Jesús lo enseñó allí para que nosotros también no fuésemos como los escribas, no fuésemos como los fariseos, que condenemos a la gente por su condición de pecado, sino que primero le mostremos el evangelio del amor de Dios. El evangelio lleno de la gracia, porque Jesús lo que más quiso mostrar es su gracia. ¿Qué quiso mostrar? La gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? El favor que no merecía. Ahora, ¿esta mujer merecía ser perdonada? Hello. No merecía ser perdonada. Pero el evangelio de Jesús, que es el evangelio de la gracia, te vino a dar lo que no te mereces.
Ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicar. El evangelio de la gracia, del favor de Dios, que aún no merecíamos. Y Jesús vino a quitar el legalismo. El legalismo o la religiosidad. Porque ellos no estaban haciendo eso porque amaban a Dios. Ellos no querían cumplir la ley porque eran temerosos de la ley o temerosos de Dios. Ellos querían que Jesús tocara a la mujer y la matara y la condenara, era para atentar a Jesús. No era porque ellos sentían el temor a Dios y la reverencia al Señor. No, porque el legalista es así. El legalista siempre ve el problema en las demás personas, pero no se ve el problema de él. Ahora, le pregunto yo, ¿tenían problemas similares? Escúchelo. ¿Tenían problemas iguales o hasta posiblemente peores? Estas personas que trajeron a esta mujer para ser condenada, para ser apedrada, ¿tenían problemas ellos? ¿Sí o no? Sí. Pero cuando usted no camina con el evangelio que Cristo nos vino a dar, compasivo, misericordioso, perdonador, siempre vamos a ver el problema en los demás y no el que tenemos nosotros. El verdadero evangelio es para que tú te veas reflejado y para que tú tomes de la gracia de Dios. No para que te veas reflejado y te sientas condenado, sino para que veas que el evangelio de Jesús es un evangelio de amor, de compasión, de gracia, de misericordia. Así que ese es el evangelio que usted tiene que llevar, el evangelio de la gracia, porque todos los que están afuera ni siquiera merecen morir, ya están muertos. Efesios 2 dice, vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados, pero Él os dio vida. ¿Sabes qué necesitamos llevar? La vida, el evangelio de gracia. Ese fue el evangelio que Jesús le hizo dar a los discípulos para que ellos lo llevaran. Las buenas nuevas de salvación y no callar. Así que hoy les compartiré los cambios que el evangelio viene a hacer en nosotros. Si el evangelio llegó a ti no para que tú seas un religioso. Si el evangelio llegó a ti es para que tú cambies. 7 cosas que tienes que cambiar. Number 1. Número 1. Cuando el evangelio llegó a tu vida, lo primero que viene a cambiar es tu crianza. Dígale que está a su lado. Tu crianza. Dile, la crianza que te dieron. La crianza que tú traes. Cuando llegaste a Cristo, tienes que cambiarla. Esta mujer, estoy seguro que su condición de adulterio estaba relacionada. Lo más probable es que esté relacionada, uno, o con su crianza, o directo con la familia o el entorno donde fue levantada. Cuando el evangelio llegó a usted, llegó a cortar iniquidades, llegó a cortar conducta, llegó a cortar forma de vida. No a que usted tuviera la continuidad de violencia que vio en la casa. No a que usted fuera la continuidad o la extensión de la brujería que se practicaba. No, cuando el evangelio llegó a usted es para cortar los vicios que usted pudo ver, aún en el barrio donde usted fue levantado. Si usted veía responsabilidades, irresponsabilidades, o usted veía fornicación en su casa, si usted veía que papi golpeaba a mami, eso, el evangelio llegó. ¿Para qué? Para traer cambios en usted. Posiblemente se levantó en un hogar y tuvo una crianza que en su gran mayoría no fue la mejor.
¿Sabe por qué no fue la mejor? Pregúnteme, pastor, ¿por qué me viene usted a decir hoy que mi crianza no fue la mejor? Si mis padres me levantaron bien y yo salí derechito. Mire, mis padres a mí me dieron educación, pastor. Pastor, a mí mis padres no me dejaban salir, nunca me dejaron llevar. Es más, dijo una grosería y casi me sacan los dientes, me diría usted. Pero ¿a cuántos de ustedes, papi y mami, los crió con el Evangelio? Si usted no fue criado con el Evangelio, su crianza tiene que cambiar. ¿Sí o no, Pastor Ega? Sí. Porque muchas de las cosas que hoy se manifiestan tienen que ver con tu crianza. Pero el Evangelio no llegó para que tú seas un religioso, sino para que tú cambies. Número 2. ¿Qué viene a cambiar el Evangelio en tu vida? ¿Qué viene a cambiar? Mi crianza. ¿Cuántas cosas se repiten hoy por no haber cambiado? Nosotros se repiten en nuestros hijos. Y el Evangelio llegó, pero usted no ha entendido para qué llegó el Evangelio en usted. Usted cree que el Evangelio solo llegó para que usted se fuera al cielo. El Evangelio llegó para que usted fuera un modelo aquí en la tierra de lo que Él hace en un corazón que le recibe. Si tu papi entonces no te dio ningún besito, nunca fue a la reunión, nunca se interesó en tu colegio, nunca te dio un abrazo, entonces vienes tú hoy, te casaste, tuviste hijos y tienes un patrón de conducta. Si a mí mi papá no me daba besos, no me abrazaba y yo salí derecho, ¿qué le voy a estar dando yo besos? A mí no me hicieron, es más, me hicieron hombre. Entonces quieres hacer lo mismo, ¿con quién? El Evangelio llegó a traer cambios dentro de ti. ¿Por qué tiene que traer cambios? Porque queremos entonces ir repitiendo lo que hicieron con nosotros. Pero vamos a repetir lo que Cristo hizo por mí. Él me amó, voy a repetir su amor. Él se entregó, yo voy a repetir mi entrega, me voy a entregar por Él. Número 2. El Evangelio viene a hacerme libre de mi pasado. Viene a traer cambio. ¿A cambiar qué? Diga conmigo, a cambiar mi pasado. Solo le voy a decir 2 cosas. ¿Le cambió el pasado a esta mujer o no le cambió su pasado? ¿Le cambió su crianza o no le cambió su crianza? ¿Pero qué le cambió su pasado y qué le cambió su crianza? El Evangelio que llegó a ella. Porque cuando el Evangelio llegó a ella, llegó a cambiarle su pasado. El pasado que ella tenía era un pasado que la condenaba. Era un pasado que la avergonzaba. Pero el Evangelio llegó a tu vida para que tu pasado ya no esté presente. Llegó para cambiar ¿qué? Mi pasado. De tu pasado, dice Dios, no tendrás más memoria. Normalmente el pasado está relacionado con lo tercero que el Evangelio vino a hacer en ti. Pregúnteme, ¿qué más vino a hacer el Evangelio dentro de mí, pastor? A cambiar tu naturaleza. Todos nosotros, Efesios capítulo 2, vamos a leerlo y miremos todos los cambios junto con Efesios capítulo 4, pero vamos a trabajarlo un momentico en Efesios capítulo 2 para que nosotros miremos el Evangelio, lo que vino a hacer en nuestras vidas.
El libro de Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 dice, Él os que os dio vida cuando vosotros estabas como. ¿Estaba muerta esta mujer o no estaba muerta ya? Él os dio vida cuando vosotros estabas muertos en vuestros delitos y en vuestro pecado. Y no solamente eso, sino en los cuales, diga conmigo, en los cuales anduviste en otros tiempos, anduviste, que vino a traer el evangelio cambio. ¿Y qué vino a cambiar? Diga conmigo, mi pasado, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero el evangelio vino a cambiar mi pasado y también mi naturaleza. Tu naturaleza violenta, tu naturaleza muchas veces depresiva, esa naturaleza perversa, Dios vino para cambiarla a través del evangelio, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de qué, lo mismo que quién. Cuando llegó el evangelio vino a cambiar tu vida, porque tú dice que eras hijo, éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Si tú todavía sigues lidiando con estas cosas, entonces tienes la necesidad de que el evangelio cambie tu vida. Porque el evangelio llegó a cambiar esa ira por mansedumbre, para que tú no seas esa persona explosiva, iracunda, porque el evangelio llegó para cambiar esa naturaleza dentro de ti. Amén. Número 4, lo que vino a cambiar el evangelio dentro de mí. Tu corazón de piedra. Jeremías 31, verso 31. ¿Qué dice Jeremías 31, 31? Dice, he aquí que vienen, vamos a ver cuáles son esos días que han de venir, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, y este es el pacto que yo haré. Vamos a ver cuál es el pacto. He aquí vienen días, dice el Señor, los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlo de Egipto, de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley. ¿Dónde? Ajá, ¿y dónde más? Y las escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Dios viene a cambiar tu corazón. Un corazón de piedra por un corazón de carne. Sensible, misericordioso, compasivo y perdonador. Pondré mi ley en su mente y las escribiré en las tablas de sus corazones. Amén. Número 5, lo que el evangelio viene a cambiar en mi vida. ¿Qué viene a cambiar el evangelio en mi vida? Mi corazón de piedra por un corazón de carne. Número 5 ahora. Él viene a cambiar mi mente. Cuando el evangelio llegó a mi vida, llegó para renovar, para cambiar mis pensamientos. El libro de Hebreos capítulo 12. Romanos capítulo 12 vino para renovar
nuestra mente. El libro de Romanos 12:1. Dice Romanos 12:1 lo siguiente: es importante que nosotros entendamos que no le podemos servir a Dios con una mentalidad que no esté renovada, porque si no hay una renovación, tampoco hay una transformación. Por eso es que Romanos 12:1 dice, por lo demás, hermano, por eso, hermano, le ruego, que presentéis, tremendo. Mire cómo dice: no os conforméis a este siglo, sino que sean transformados. El Evangelio viene a transformar nuestra vida, pero no puede haber transformación en usted, porque para eso llegó el Evangelio, para transformar tus palabras, transformar tus actitudes, transformar tu estilo de vida, para transformar, para que tú seas un testimonio, para que tú seas una luz en tu trabajo. Transformar es que ya dejes de ser y comiences a ser el íntegro, el honesto, el fiel, el leal, el bueno, el que marque la diferencia. Dice que no os conforméis a este siglo, sino transformado. Que tengo que tener una transformación, porque el Evangelio viene a transformar mi vida. Pero antes de ser transformado, debo ser renovado. Nadie es transformado. Ahora mire lo que dice aquí, porque dice aquí, sino transformado. Como dice, transformado por medio de una renovación del entendimiento. O sea, si renuevas tu mente, si tu mente cambia, todo va a cambiar dentro de ti. Dígale que está a su lado: si tú cambias, todo cambia. Pero los cambios comienzan en el pensamiento. El libro de Proverbios dice: según el pensamiento de la persona, tal es él. Tenemos nosotros que permitir que el Evangelio cambie nuestra mente. Pablo trabajó mucho en estas áreas con la iglesia y le dijo: pensad en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en lo que haya virtud alguna, en esto pensad. La mayoría de gente fracasan, no porque no tienen el potencial para triunfar, no porque no tienen los recursos para llegar, no porque no han tenido las oportunidades para lograrlo. La mayoría de gente que no alcanza sus sueños, sus metas, es por no tener una mente renovada, sino que permitieron un pensamiento negativo que los controló, un pensamiento negativo que los paralizó, un pensamiento negativo que aceptaron, que creyeron que era así, y eso entonces te hizo ver un panorama, te dejó, no te permitió que te forzara. Es verdad, tengo que decirle la verdad, en la vida las cosas no son fáciles, eso es mentira. Si yo les digo a ustedes que las cosas son fáciles para lograr tu propio sueño, no es fácil, para lograr tu propio sueño. Y aún para hacer la voluntad de Dios, el Señor le dijo a Josué: te mando a que te esfuerces. El Señor le dijo a Josué: que te mando a que seas valiente. El Señor le dijo a Josué: te mando a que no temas ni desmayes, sino que sigas adelante. Entonces, ¿quieres alcanzar tu sueño? Ten ánimo. ¿Quieres alcanzar, llegar a tu meta? Esfuérzate, sé valiente, no temas, pero tampoco desmayes. Eso es. Pero para eso hay que tener una mente. La mayoría de gente fracasan
en el intento, pero es porque el enemigo cambió nuestro ADN. Pero tú nunca, escuche, antes del pecado, tu ADN, escúchame, tu ADN, desde tu concepción, desde que fuiste concebido en el vientre de tu madre, tu ADN estuvo marcado con una palabra. Pregúnteme, ¿cuál fue la palabra que marcó mi ADN desde que fui concebido? Yo le voy a decir qué palabra. No tenías manos, todavía no tenías manos. No tenías pies, todavía no tenías pies. No tenías ojo, todavía no tenías ojo. No estabas corriendo solo, no fuiste el único. ¿Sabes cuántos fueron? Millones. Cuando allí salió, ahí habían millones para ser concebidos. Pero la ley de la vida está establecido que solamente podía concebir, nacer el que llegara de último, el que llegara después o el que llegara primero. Pero para llegar primero ante millones, ¿qué debía hacer ese? Sacar fuerza. ¿Por qué? Por atravesar la meta. ¿Y sabes qué? No fue otro quien logró entre los millones. El que llegó entre los millones que iban compitiendo fuiste tú, el que llegaste primero. Tú desde que naciste siendo pero en el camino no dijiste no puedo. En el camino hacia la vida, hacia la meta, hacia llegar, aunque llevabas millones también corriendo alrededor, tú dijiste, yo quiero llegar. Te pregunto, ¿llegaste o no llegaste? ¿Naciste o no naciste? Delante de mí están los campeones, delante de mí están los ganadores, delante de mí están los que no se rindieron. Pero el enemigo vino a cambiar el ADN en la mente. Cuando Adán peca, tú no eres ningún ganador, tú eres un perdedor. ¿Sabes por qué eres un perdedor? Y le comenzó a cambiar la mente. Le comenzó a decir el Satanás, eres un perdedor porque no le fuiste fiel a Dios. Eres un perdedor porque cuando yo te tenté, tú viniste y cediste a la tentación y le fue cambiando, le fue golpeando su estima, le fue quitando su valor. Pero cuando Cristo llegó a tu vida, o sea, yo estoy aquí para decirte que el Evangelio llegó para cambiar tu pasado, para cambiar tu crianza, para cambiar tu naturaleza, para cambiar tu corazón, para cambiar tu mente y hacerte un ganador como siempre has sido para Dios. Así que vos no estáis sentado al lado de cualquier fracasado, vos estáis sentado al lado de un exitoso desde que estaba en el vientre. Así que tenéis que hacerle saber al enemigo que tú no eres ningún don nadie. Póngase de pie. ¿Cómo ve a la persona que tiene a su lado? No. ¿Cómo la ve? ¿La ve sentada o la ve de pie? Voltéese al otro lado. Mírelo. ¿Lo ve sentado o lo ve de pie? Mire, yo le voy a decir algo. ¿Sabe por qué esa persona está de pie?
Esa persona, para que hoy estuviera de pie, ¿sabe cuántas veces cayó? Usted no sabe cuántas veces. Pero pregúnteme, ¿por qué está de pie hoy? Porque aunque en el intento y allá iba y se ponía y él intentaba, pero ¿sabes qué? Nunca el que tenés a tu lado, aunque se cayó 1, 2 y 3 veces, nunca dejó de intentarlo. Y hoy está de pie porque nunca se rindió. Por eso está de pie. Tu mente tiene que cambiar todo lo que el enemigo te sembró que no podía. Porque todo lo que Dios te mandó a hacer, ya Dios vio al final de la película y vio que tú podías. Número 6. El enemigo puede sentarse de nuevo. Sí, le dije que se pararan para que supieran que el que está de pie es alguien que nunca se rindió. El que está de pie es alguien que es verdad, se cayó 1, 2, 3, 4, 5 veces se cayó, pero usted va a decir, enemiga mía, dígalo, enemiga mía, no te burles de mí, porque aunque caí, me levantaré. ¿Sabe cuántas veces se levantó usted para estar de pie? Muchas veces. Pero el dolor nunca te detuvo. No todas las palabras que te daban, aún estando pequeña o pequeño, no todas las palabras eran, ay, qué bonita, no. Todavía no camina. Pero ninguna de esas palabras te detuvieron a dejarte. ¿Sabes qué? El que te ayudó ayer está presente para ayudarte hoy. Por último, diga conmigo, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Se han ido, Señor. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Cuando llegaste a Cristo, llegaste y Dios te da una oportunidad de hacer lo correcto. Dios le dijo, hoy te doy la vida. Estaba sentenciada a la muerte, pero te doy la vida, no para que la uses en el pecado. No peques más. La oportunidad que Dios te ha dado
no es para que peques, sino para que prediques el Evangelio. Amén, ponte de pie, van a casa. El Evangelio trae cambios en nosotros. Y estos son los cambios que el Evangelio viene a traer en nuestras vidas. Cambia tu carácter, tu conducta, tu naturaleza, tu pasado, tu crianza. Cambia tu corazón, cambia tu mente y te da una nueva oportunidad. Pone la mano en tu corazón y di: Señor, hoy te pido perdón si no había permitido los cambios que el Evangelio viene a hacer en mi vida. Señor, que el Evangelio cambie mi crianza. Hoy llevo a la cruz del Calvario toda crianza en desorden, en irresponsabilidad, en maltrato a mi esposa. Hoy esa crianza violenta la llevo a la cruz del Calvario. Que el Evangelio cambie mi vida. Señor, el Evangelio ha llegado a mí, diga conmigo, para hacerme libre de mi pasado. Suelto el pasado, por bueno o doloroso que haya sido, no me pertenece. Lo llevo ante la cruz del Calvario. Tú moriste para llevar mi dolor, para llevar mi pasado. Tú lo has dicho: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí tú haces cosas nuevas. Suelto lo viejo en el nombre de Jesús. El Evangelio llegó a mi vida para cambiar mi naturaleza. Toda naturaleza perversa, de ira, de enojo, de contienda, de disensiones, de pleito, de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, toda obra de la carne, de hechicería, de enemistades. Soy libre de esa vieja naturaleza. Me deshago de ella. Diga: me despojo del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El Evangelio vino a cambiar mi vieja naturaleza en el nombre de Jesús. Señor, el Evangelio vino a cambiar mi corazón de piedra por un corazón de carne. Hoy muda mi corazón y cámbialo, transfórmalo en el nombre de Jesús. El Evangelio llegó a mi vida para cambiar mi mente. Toda semilla que mi Padre no haya sembrado sea desarraigada de mi mente y llevada a la cruz del Calvario. Y hoy me declaro libre de todo pensamiento de derrota, porque Dios me puso un sello y mi ADN es de ganador. Desde que estaba en el vientre vengo como un ganador. Desde que nací como un vencedor. Y el Señor hoy me da la victoria, porque su palabra dice: más gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque tengo la oportunidad y he pasado de muerte a vida. Tengo la oportunidad
de servir a Dios y no al pecado. Hoy acepto la oportunidad que tú me das de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Fuerte el aplauso al Señor.